Sí. ¿Empezamos? ¿Nati? ¿Ya empezó? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos, ¿cómo están? Es que desde mi visión está choco el teléfono, pero espero que ustedes me estén viendo bien. Pues vamos a iniciar nuestra clase para peques. Inshallah la profesora Aisha llega en un momentito. Hace 8 días, hace una semana, hablamos de la historia del hijo más amado. A ver si puedes enderezarle. Está bien. No, se ve chueco. Acá estoy viendo en el Facebook. Se ve como así. Es que acá está. A lo mejor el circulito. Ándale, ahí está. Gracias. Entonces, estábamos... Se movió todo. Estábamos viendo la historia del hijo más amado, la historia de Yusuf alayhi salam, y hoy inshallah vamos a concluir esa historia, si Allah nos permite. Pues bienvenidos, vamos a iniciar. Todas las alabanzas son para Allah, el Señor de los mundos, el creador de los cielos y la tierra, el Señor del trono, el más misericordioso. Él es quien nos da la vida, quien nos da la muerte. Le agradecemos por hacernos creyentes, por habernos concedido la guía. Él es quien nos ha enseñado el método, por habernos concedido la sunna. Pedimos que Allah que bendiga al profeta Muhammad, a su padre, a su familia, a sus seguidores, a sus compañeros. Atestigo que no hay Dios salvo uno, Allah. Atestigo que Muhammad es su siervo y su compañero, y que nos transmitió el mensaje completo, el mensaje del Islam, y que fue enviado como misericordia a nosotros. Atestigo que no hay otro Dios que Allah, y vamos a empezar. La historia de Yusuf que vimos el viernes pasado, no, el antepasado, el viernes no tuvimos clase porque fue el día de Leit. Espero que se la hayan pasado muy bien, que lo hayan disfrutado, que Allah acepte de ustedes, que Allah acepte de nosotros, inshallah. Entonces veíamos en la historia de Yusuf cómo los hermanos, por celos, lo habían arrojado a un pozo. Después fueron a decirle al papá que lo había atacado una bestia y que había fallecido, porque ellos pensaron que Yusuf alayhi salam había muerto ya en el pozo. Imagínense una caída de un pozo al menos mide 30 metros, más o menos, de profundidad. El pozo ya estaba seco, además, no es como que el agua, a veces cuando uno cae en el agua, bueno, pues el golpe no es tan duro. Sin embargo, Allah tenía una misión para Yusuf, alayhi salam, y lo resguarda con bien. Después, ¿se acuerdan? Pasan unos vendedores en sus caravanas comerciales, y al intentar sacar agua del pozo, Yusuf se cuelga de ese como cubo, de esa como cubeta, y logra salir. Lo venden al rey, bueno, al administrador, al príncipe, lo venden al príncipe de Egipto. Él lo educa, va creciendo, Yusuf es uno de los profetas muy bello, y la mujer del príncipe empieza a obsesionarse con él, lo acecha constantemente. Yusuf, al no aceptar la propuesta de esta mujer, es enviado a prisión. La esposa del príncipe inventa mentiras sobre él y es enviado a prisión. En la prisión conoce a dos personas, dos hombres que habían sido siervos del rey, y ellos dos tienen dos sueños. Uno sueña que le picotean los pájaros y se empiezan a comer pan en su cabeza,
y el otro sueña que sirve vino, me parece. Y Yusuf les interpreta estos sueños y a uno le dice, al copero, al que servía el vino, que él va a salir. Y al que le picotean en su cabeza, pues ahí lo iban a crucificar, lo iban a hacer morir. Y se cumple. Después, el rey, ya no el príncipe, el rey tiene un sueño, ¿se acuerdan? Este sueño era que iba a ver, él ve 7 vacas gordas y luego ve 7 vacas flacas, ¿se acuerdan? Y este sirviente que había salido de prisión, que había conocido a Yusuf, se acuerda de Yusuf, alayhi salam, y le dice que hay alguien en la prisión que interpreta los sueños muy bien, porque ninguno de los asesores del rey había podido decirle qué significaba este sueño. Y entonces lo manda a llamar, y así es como Allah hace que Yusuf salga de prisión. Yusuf le interpreta este sueño al rey, el rey queda muy conforme, y Yusuf le plantea una estrategia para administrar los graneros, porque iban a atravesar una gran escasez. Eso significaba su sueño. Al rey le parece muy buena la estrategia y lo hace responsable, es el administrador, y se encarga pues de varias cosas, se vuelve su mano derecha del rey, y entre ellas es que él administra el alimento en los graneros cuando llega la época de escasez. Él es quien les entrega, digamos, la porción a cada familia. Esta hambruna, esta escasez, llega hasta donde la familia de Yusuf, sus hermanos y su papá. Y los hermanos no tienen otra opción que viajar a Egipto y pedir ayuda, pedir alimento. Y cuando llegan, pues es Yusuf quien los atiende, su hermano, pero ellos no lo reconocen, no saben que es su hermano, aunque Yusuf sí sabe quiénes son ellos. Y entonces les da muchísimo cereal, pero les esconde una copa, su copa. Y ya cuando se van a ir, los denuncian. Y dice, ¿quién tomó mi copa? Y empiezan a explorar y los encuentran en las bolsas, en los costales de cereal que ellos llevaban. Y a condición, para dejarlos libres después de haber robado la copa, que en realidad no la robaron, Yusuf la escondió porque él tenía un plan para poder reunirse con su padre. Les pide que traigan a su hermano más pequeño. Acuérdense que Yusuf no era el más pequeño, Yusuf era uno antes del más pequeño, y el más pequeño era Benjamín. Y entonces van y le dicen esto a su papá, le platican lo que pasó a su papá, y su papá, muy temeroso, les dice que tiene miedo de dejar que se lleven a Benjamín, porque ya una vez perdió un hijo cuando ellos se lo llevaron. Ellos le dicen que no tema, total, que llevan al pequeño, al hermanito más pequeño con Yusuf. El hermano pequeño sí lo reconoce, y se queda unos días con Yusuf alayhi salam, y después creo que ahí nos quedamos. ¿Qué sucede después de que hay este reencuentro Yusuf y Benjamín? Bueno, ellos sí se reconocen, pero Benjamín entiende, no dice nada, y hasta que regresan a pedir más alimento una vez que se les agotó el que les había dado. Entonces ya Yusuf les hace saber quién es él, y ellos pues no lo pueden creer. ¿Ustedes qué harían? ¿O qué hacemos cuando alguien detecta que mentimos y nos descubren? ¿Cómo se sienten? Uno no sabe qué va a pasar, no sabemos qué nos van a decir. Entonces ellos fueron descubiertos y no sabían qué iban a hacer. Ahora Yusuf alayhi salam era un hombre poderoso en Egipto, era una mano derecha del rey. ¿Qué iba a hacer Yusuf con ellos, quienes habían querido matarle?
Yusuf, sin embargo, entendió cuando tuvo el sueño que su papá le dijo que guardara silencio porque podrían despertarle envidia. Entendió el consejo de su papá, pero también entendió, porque Allah le concedió la capacidad de poder entender el significado de los sueños, entendió que lo que él había soñado era eso que estaba pasando y que su sueño se había hecho realidad. Cuando Yusuf les revela su identidad, Yusuf alayhi salam, siendo un hombre honesto y siendo también un hombre muy inteligente, que son cualidades de todos los profetas que vamos a ver al ratito de este tema, decide perdonar a sus hermanos, los perdona, después viaja a donde su padre lo ve, su padre lo ve venir, se abrazan. No es cierto, Yusuf manda a traer a su papá en otra vuelta. Y cuando su papá llega, abraza a Yusuf, lo ve. Y Yusuf le concede sentarse en su silla, en su trono, a su papá. Les da la bienvenida, los recibió con honores y se quedaron un tiempo en Egipto bajo el mantenimiento y con la autorización del rey, porque Yusuf, bueno, pues había sido hasta ese momento un buen siervo, era, como ya les dije, la mano derecha del rey, y se quedan un tiempo ahí en Egipto con José alayhi salam, pues viviendo una situación buena. Imagínense, imagínense ahora el presidente, el que le sigue, el subpresidente o algo así, pues tenía un buen estatus. Cuando los hermanos ven el prestigio, el lugar que Yusuf había logrado ocupar a los ojos del rey, la posición tan alta que el rey le había otorgado, que recuerden, sí, el rey se la reconoce, pero quien se la otorgó fue Allah. Todo fue sucediendo conforme Allah lo había decretado, y así nos sucede a todos. Todo lo que nos sucede es conforme Allah lo va decretando. Más bien lo ha decretado, porque ya está decretado. Y entonces, todos los hermanos bajan la cabeza y le conceden honra a Yusuf. Primero, pues porque reconocen su falta, su pecado de haberlo querido matar. Segundo, porque Yusuf les perdona esta falta, los acoge, los cuida. Y tercero, en reconocimiento de la alta posición que Yusuf alayhi salam tenía. Este sueño entonces de Yusuf, cuando él sueña que tiene en una mano el sol y en otra mano la luna, y que sueña estrellas, 11 estrellas, significaba esto, ¿sí? Que sus hermanos le agredirían, pero que Allah le pondría poder, le daría posición. Y no solo eso, sino que además, o sea, eso fue en el tiempo que estuvo en Egipto. Después Allah subhanahu wa ta'ala hacía a Yusuf profeta. Yusuf, por eso decimos alayhi salam, que significa algo así como que Allah esté complacido con él, lo hizo profeta. José es uno de nuestros amados profetas que se encargaron de transmitir el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Y cuál es este mensaje? Pues el monoteísmo. Esta es la historia de Yusuf alayhi salam. Es mucho más amplia, pero estas son clases chiquitas porque son para los peques. Vamos a dejar allí esta clase y vamos a entrar a nuestra clase de Akida. Inshallah, posterior a ello, tendrán su clase con la profesora Aisha. Inshallah, déjenme nada. Clase de Akida, que ahora les recompense. Nos vemos en unos minutos.